¿Cuáles son los principales desafíos legales en la lucha contra el narcotráfico en países tales como Perú y Colombia? Los principales desafíos legales se centran en problemáticas estructurales que limitan la efectividad del sistema de justicia. Uno de los más graves es la corrupción institucional en la medida que el narcotráfico conlleva infiltración en diversas estructuras públicas, muchas veces observadas en diversos medios televisivos. Más allá de eso, también podemos hablar incluso de la falta de coordinación interinstitucional, la cual evidentemente obstaculiza el trabajo en equipo porque reduce la capacidad de respuesta, siendo menester por tal razón un nuevo plan integral en la cual logre ejecutar o mejor dicho unificar la seguridad, el trabajo y el desarrollo cada vez que hacemos referencia a una nueva fiscalización de drogas, por ejemplo. Frente a lo mencionado, nos podemos plantear la siguiente pregunta: si es que nuestras leyes actuales han evolucionado con el propósito de dar la talla o, mejor dicho, lograr soslayar o frenar el tráfico ilícito de drogas. ¿Ustedes consideran que esto ha sido posible? Vamos a descubrirlo en la siguiente entrevista. En esta noche cuento con un panel de profesionales con quien vamos a analizar la presente temática. Por un lado nos está acompañando el doctor Sergio Chávez. Él es abogado especialista en Derecho Penal con maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A la vez cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios y asimismo es abogado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro. Doctor, es más que un gusto tenerlo en este espacio por primera vez. ¿Cómo está? Muchas gracias, doctora Viviana, muchísimas gracias. También un saludo al doctor Federico. Feliz de estar aquí en este podcast, encantadísimo, y de hablar sobre todo un tema que divierte mucho interés y problemática también desde el contexto político criminal y por supuesto que sí social. Definitivamente, doctor. Asimismo, nos está acompañando el doctor Federico Gutiérrez. Él es abogado por la Universidad Cooperativa de Colombia. A la vez es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad del Cauca y además es especialista en Derecho Procesal Penal en Derecho Médico por la Universidad Cooperativa de Colombia. Federico, qué grato tenerte en este podcast por primera vez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Viviana. Un saludo extensivo al doctor Sergio. Totalmente complacido de estar en esta vista académica entre dos países hermanos. Muchas gracias. Claro que sí. Bien, nosotros hemos podido observar por medio del flyer de esa entrevista que el tema que vamos a abordar a continuación refiere a un tema sumamente interesante, de gran envergadura, dado que tan solo estamos cursando ya el tema, o mejor dicho, el día conmemorativo, ¿no? Estamos hablando del Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Básicamente, este tema refiere, o por qué no decirlo, lo podemos observar de múltiples aristas, pero siempre y cuando vamos a llegar al mismo punto de que se tratase de un crimen transnacional organizado que se extiende por toda Sudamérica. En este caso puntual, nosotros tenemos una triple frontera que en este caso quizás nos, tenemos esta similitud que hemos observado por diversos medios televisivos, cómo es que el narcotráfico, el tráfico ilícito de drogas como tal se prepondera tanto que a veces causa bastante conmoción cómo es que agentes antidrogas, diversas autoridades competentes logran hallazgos tan significativos al momento de interceptar, cuando se incautan también diversas toneladas de drogas. Frente a todo ello existe una gran pregunta problemática de qué forma podemos contrarrestar, siempre y cuando es posible poder hacerlo desde nuestra postura, o de qué manera se podría coadyuvar a la administración de justicia obedeciendo la línea que este narcotráfico o el tráfico ilícito de drogas como tal se logre soslayar en la medida de lo posible. Vamos a descubrirlo en tan solo unos minutos. Me gustaría empezar con todo lo mencionado con usted, doctor Sergio. Si usted considera que actualmente, ¿de qué forma el Estado peruano combate el tráfico ilícito de drogas desde la demanda hasta la oferta? Bueno, básicamente en el caso en concreto yo quiero mencionar que tenemos una fiscalía
a nivel nacional, en el caso peruano, y la Fiscalía Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas también, que se encarga precisamente de estas investigaciones. Esta fiscalía trabaja de la mano con lo que son los efectivos policiales, básicamente en las labores de prevención. Los contextos de prevención están relacionados siempre a una forma de investigación que se tiene, que es a través de la videovigilancia. Una videovigilancia primigeniamente externa, a través de la cual se va evidenciando ciertas conductas iniciales de personas que, por ejemplo, van llegando con camionetas, salen con personas o señoritas o jóvenes que al parecer serían las que se denominan las burrier, también salen con lo que son en este caso ciertos paquetes, mochilas que contendrían droga, o también hoy en día cuando se evidencia la droga encaletada que esas personas puedan tener. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es que el Estado finalmente ha enfrentado estas cuestiones iniciales? En primer lugar, nuestro ordenamiento jurídico lo que trata en su capítulo 3 concerniente a los delitos contra la salud pública, sanciona lo que viene a ser el favorecimiento, la promoción de lo que viene a ser la droga. Entonces, en primer lugar, de combatir está relacionado en la promoción del consumo de droga y es algo que a nosotros nos preocupa y que creo que hasta cierta medida todavía hay que trabajar bastante. El uso de las redes sociales para promocionar, por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias prohibidas en discotecas, en antros o en otros lugares, sobre todo los más jóvenes, es todavía en el caso nacional un desafío para combatir, porque no se tiene un mecanismo a través del cual los jóvenes, por ejemplo, no podrían ingresar y saber qué tipo de drogas se tiene actualmente en el mercado. Entonces, eso es algo que, en primer lugar, nos genera mucha preocupación. Ya tenemos las normas, han existido muchas modificaciones a nivel nacional, en el caso de Perú, en las cuales se ha incrementado la pena en quienes promueven, en quienes cultivan y por supuesto que sí también en quienes en este caso favorecen el consumo de droga, quienes transportan la droga, pero a pesar de ello, todavía al tratarse por lo general muchos de estos delitos perpetrados por organizaciones criminales, entonces vamos teniendo todavía un problema respecto básicamente a las finalidades de investigación. Por eso que muchos de estos casos son derivados en situaciones complejas. La complejidad de la misma advierte de que tenemos que hacer uso de técnicas especiales de investigación. Los agentes encubiertos para que vean de qué lugar a qué Claro. país se llevan las drogas, las interceptaciones telefónicas para ver precisamente entre quiénes son los que consumen, quiénes son los que elaboran, etcétera, ¿no? Todos esos factores que tenemos actualmente siguen siendo todavía porque estadísticamente así lo tenemos, un desafío para el Estado peruano y esperemos que más adelante pues, podamos disminuir estas problemáticas. Así como usted nos señala el tema estadístico, me gustaría que en base a ello también podamos citar una cifra que alarma bastante. En este caso, según la Policía Antidrogas y Fiscalía, más del 70% de las comunidades en la provincia de Ramón Castilla, ubicada en la triple frontera con el departamento de Loreto, están controlados por el narcotráfico. Sin lugar a dudas, una cifra bastante alarmante que nos aqueja en conmoción a muchos países, no solamente a Colombia y a Perú, porque este es un tema que penosamente ha logrado o ha menoscabado la administración de justicia, porque también se ha demostrado en diversas ocasiones que también parte de financiamiento de también ciertas autoridades, en este caso también cuando hay determinados congresistas afines, bueno, un tema que es bastante complejo. Me gustaría, Federico, que también te sumes a ello y nos des respuesta si tú consideras que las leyes de Colombia han evolucionado en los últimos años para enfrentar el tráfico ilícito de drogas. ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, pues sí debo hacer una colación en relación con los presupuestos fenomenológicos que ocurren en virtud del el flagelo del narcotráfico. En primer lugar, pues nosotros aquí en Colombia, como ustedes lo deben conocer como países hermanos, compartimos frontera por el Amazonas, específicamente por Leticia, acá en el departamento del Amazonas. Pero pues tenemos una gran producción específicamente de clorato de cocaína. Colombia puede ser el primer país productor a nivel mundial de cocaína, de base de coca, y pues eso pues ha creado una afectación importantísima
en el tema de la frontera. Ahora bien, pues en relación con la evolución normativa, pues en Colombia nos encontramos en un cambio normativo, digamos que continuo, ¿sí? Y el cambio normativo pues también obedece a las nuevas políticas públicas, no más bien a las políticas criminales de los gobiernos de turno, quienes pues pretenden dentro de su direccionamiento normativo, ¿sí? Aplicar pues diferentes mecanismos y medidas. Sin embargo, pues es también una circunstancia muy grave y muy preocupante dentro de la historia de los últimos 30 años, 40 años de Colombia, pues la influencia de la mafia, del narcotráfico dentro de las estructuras sociales, pero dentro del Estado. O sea, para ponerles un ejemplo, pues Pablo Escobar llegó a ser representante a la Cámara, ¿sí? Aquí en Colombia. Y muchos de los homicidios de grandes líderes, candidatos presidenciales, el genocidio que se dio en los años 80 contra los líderes de la UP, contra los primeros representantes del M-19, inclusive Carlos Galán también del nuevo liberalismo, pues fueron todos una maquinaria entre la mafia, el narcotráfico y diferentes sectores políticos. Es una circunstancia que ha afectado de manera considerable nuestro país. Bueno, yo partiría en relación con el análisis normativo, es dentro no del narcotráfico, sino que acá lo partimos nosotros aquí en Colombia dentro de las organizaciones criminales, ¿sí? ¿Por qué dentro de las organizaciones criminales? Porque la mayoría o lo más importante dentro del tráfico de drogas se determina a partir de los que llamamos nosotros aquí en Colombia, a partir de la ley 1908 y en concordancia con la Convención de Palermo, los GDO y los GAO. Los GDO son los grupos de delincuencia organizada y los GAO, los grupos armados residuales, que fueron los que quedaron después del acuerdo de paz que se llevó a cabo con la antigua FARC. Entonces ahí quedaron unas disidencias de las FARC, que son muchísimas, ¿sí? En diferentes sectores del país, los cuales pues son grupos que se dedican a la protección de la producción de cocaína y también pues al cobro de vacunas de diferentes personas y diferentes grupos que se dedican a eso. Y eso pues permea todavía fuerza pública, servidores públicos, fiscales, jueces de la República. Personalmente, pues yo resido, mi lugar central, a pesar de que trabajo en diferentes partes del país, trabajo a nivel nacional, no solamente en el tema de litigio, sino también en la docencia universitaria. Resido en el departamento del Cauca, que actualmente es el departamento que se encuentra con la parte más neurálgica, perdón, en relación con el conflicto armado. Y aquí pues hay unos corredores importantísimos de rutas de narcotráfico que llegan inclusive a la frontera en el departamento de Nariño, específicamente con los municipios de Ipiales y Cumbal, pero también una conexión con el Pacífico colombiano, ¿sí? Y pues sumado a eso también con el tema de la minería ilegal. Entonces, digamos que nosotros no lo podemos analizar solamente en el tema del narcotráfico, porque realmente el narcotráfico es solamente una parte de un problema más global que es el tema de la organización criminal. Máxime, pues cuando ya los procesos de globalización, pues el tema de la criminalidad organizada pues no está atrás, ¿sí? Para ejemplo de ello, recuerden ustedes el caso del homicidio del fiscal Mauricio Pegui, que fue en Cartagena, Colombia, que era un fiscal que se dedicaba a perseguir grupos de delincuencia organizada, específicamente mafias de narcotráfico en relación a Paraguay, y pues fue una coordinación criminal de diferentes sectores de esa criminalidad, pues que trajo que se materializara el homicidio de ese funcionario aquí en Colombia. Entonces, digamos que, repito, el narcotráfico solamente es una parte de todo ese andamiaje criminal que se va a determinar más dentro de la organización criminal organizada, que ya es de carácter transnacional. Claro que sí, en algún momento señalaste cómo es posible que el mismo narcotráfico como tal consigue ese desplazamiento también al punto de concretar otras actividades ilícitas, ¿no? No solamente queda ahí, sino también la minería ilegal, por ejemplo, la trata de personas. Es un tema bastante complejo por donde lo veas. Ahora, si quisiéramos poner sobre la mesa dos variables, hablamos acerca de corrupción política y tráfico ilícito de drogas como tal. Doctor Sergio, ¿cuál
¿cómo es que usted consideraría que ambos aspectos, ambas variables, se logran vincular? Y siempre están vinculados en el tema de que los aspectos de corrupción lo que generan es una desestabilización social, ¿no? Y precisamente si yo hablo de cuestiones de corrupción, vamos a ver que en muchos de los casos tal vez autoridades que deben estar a cargo, no solamente de cuestiones de investigación o de juzgamiento, sino estamos hablando de quienes ocupan lugares de direccionamiento, hablamos de congresistas, hablamos de ministros o podemos hablar incluso de la misma presidenta de la República, otros factores, ¿no? Son los encargados que a través de cuestiones políticas podrían hacer frente precisamente estas cuestiones, ¿no? Del tráfico ilícito de drogas a través de ciertos sectores políticos para establecer la forma en la cual se tiene que cultivar, por ejemplo, para ahí, ¿no? Al existir corrupción, no solamente afecta este problema, sino afecta en el tema de creación de ciertas normativas o leyes que al parecer, lejos de apoyar a quienes formamos parte o somos operadores jurídicos, finalmente pareciera que estas leyes terminen limitando ciertas cuestiones para enfrentar este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, cuando hay corrupción, lógicamente no hay un avance social y cuando existe corrupción, lo que no va a existir también es que precisamente en este caso, tanto instituciones encargadas de desarrollar no solamente labores de investigación, sino finalmente cuestiones de prevención, no se puedan dar resultados positivos. De hecho, hace un momento se hacía mención que existe estadísticamente, ¿no? En el límite de la frontera es posicionamiento a través de las cuestiones de droga. Sí. Entonces, la gran pregunta es ahí, ¿y cómo es finalmente que el Estado enfrenta estas situaciones? Entonces, cuando hay no solamente tal vez un tema de corrupción, que ya son otros índoles que sin lugar, sino que el desentendimiento a un problema social tan grande, lógicamente va existiendo un contexto de afectación. Y las estadísticas lo muestran. Si yo estadísticamente advierto un incremento, ¿no? O no una disminución, entonces lógicamente, en primer lugar, en cuestiones políticas se está haciendo poco. No a través necesariamente de la participación directa de quienes formarían parte de la fiscalía, sino muchas veces del propio Estado, de cómo combatir las cuestiones de organizaciones delictivas, de bandas delictivas, de cómo establecer formas preventivas o cómo finalmente hacer un combate directo a estos lugares de posicionamiento. Al no tener ello, pues lo que vamos teniendo es como hoy en día una problemática de cuestiones de incremento o permanencia en cuestiones de tráfico ilícito de drogas. Claro, ¿y cómo es viable que cada vez esto evoluciona progresivamente, no se diversifica? Y es aquí donde se advierte cómo es que también en ese sentido las autoridades competentes se desligan de alguna forma de sus atribuciones, porque, ok, podemos observar que existen ciertos avances cuando los agentes antidrogas y demás, o bueno, los policías, los fiscales advierten todos estos hallazgos que claramente vienen siendo o representan como tal un gran logro el hecho de incautar todo ello respecto al tráfico ilícito de drogas, pero sabemos bien que esto es una parte del montón, no lo es todo y bueno, quizás suene muy utópico, pero creo que todos esperamos que esto finalice como tal, pero han pasado tantos años que pareciera que estamos, no sé si decir en la mitad todavía de lograr el resultado que deseamos, pero eso es un proceso. Y también se observa en esa misma medida que, así como podemos hablar de corrupción política, de tráfico ilícito, cómo es que estos dos factores se logran retroalimentar. Y creo que también esto repercute de una forma tan sustancial que también podría, digamos, advertir esta protección institucional a redes criminales, porque también en un sentido o en un enfoque interno se ha observado en muchas investigaciones también de estos grupos criminales que no solamente son integrados por delincuentes como tal, por denominarlo de alguna forma, sino también uno que otro autoridad, sin denominar cargo alguno, también se viene involucrado. Entonces, si queremos analizar las raíces, vienen siendo más intrigantes, más espeluznantes que quizás a simple vista podemos imaginar o tan solo presumir. Ahora, Federico, me gustaría que me comentes lo siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos legales en la lucha contra el narcotráfico en Colombia? Bueno, de pronto desafíos legales
eh, nosotros aquí en Colombia tenemos un ordenamiento jurídico muy fuerte en el tema por la problemática que se ha dado, ¿sí? Como mencioné anteriormente, la ley 1908 en relación con el combate contra grupos de delincuencia organizada y GAOR, pues ha determinado bastantes herramientas, como es el incremento de penas, pero por otra parte, pues la facultad de la Fiscalía de realizar actos de investigación con mayor tiempo, con menos control, en relación en el tema del plazo razonable, ¿sí? Existen pues ya unos plazos mucho más amplios para los vencimientos de términos cuando están en detención preventiva, para los trámites dentro de las audiencias, específicamente de la etapa intermedia del proceso y del juicio oral. Y de otra manera, pues tenemos también un robusto código penal en relación con unas penas significativas en relación con el tema del narcotráfico, ¿sí? Pero que no solamente se va a determinar al tráfico de estupefacientes de sí, sino también la conservación de plantaciones, la destinación de inmuebles, simulación de usos ilícitos, suministro de formulación ilegal a menores, procesamiento de narcóticos, existencia y construcción también de sumergibles. Bueno, o sea, digamos que es muy amplio el tema. Y en relación con la corrupción, pues también existen los llamados delitos contra la administración pública, donde está pues el cohecho propio, donde está la concusión, el abuso de autoridad y demás conductas pues que tienen unas sanciones penales importantes y que también tienen restricciones en relación con la aplicación de subrogados penales, específicamente cuando son beneficios como domiciliarias por padres cabeza de familia, graves enfermedad y demás circunstancias. Digamos que el reto principalmente está a nivel cultural y histórico. O sea, yo personalmente me acojo a una visión mucho más criminológica y fenomenológica sobre esa problemática. ¿En qué sentido? En el sentido de que lamentablemente la corrupción es un mal que se encuentra arraigado a nuestra historia y a nuestra cultura, inclusive desde los primeros vestigios de los pueblos independentistas. O sea, no es un tema que venga desde ahora, ¿sí? Y eso pues claramente lo miramos nosotros ahora manifestado en diferentes circunstancias. Pensaría que el problema va más allá, ¿en relación con qué? En relación con la falta de existencia de unas políticas públicas claras, no solamente una política criminal de carácter sancionatorio, ¿sí? Porque lamentablemente no solamente pasa eso aquí en Colombia, sino en diferentes países de Latinoamérica, inclusive en Europa, donde pensamos que el derecho penal pues va a ser el que va a resolver todos nuestros problemas, ¿sí? Y no es así, el derecho penal tiene unas características fundamentales como es ser un límite al poder punitivo, un dique ese poder punitivo, como muy bien lo explica el profesor Eugenio Zaffaroni, pero de igual manera también como un elemento de protección de bienes jurídicos y por otra parte, pues también como un garante de algunos derechos fundamentales. Sin embargo, pensaría que la problemática está en la política pública preventiva y pedagógica. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis, por lo menos aquí en Colombia, inclusive estuve revisando dos tesis de maestría en la cual me asignaron a mí como presidente, y logré observar que son análisis de investigaciones directamente dentro de centros penitenciarios y uno puede observar claramente que las personas que se encuentran privadas de la libertad, sí, en relación con delitos de narcotráfico, específicamente con micromenudeo, son personas que son de estratos marginales, de sectores marginales, con educación totalmente precaria, sectores donde no existe salubridad pública, no existe un acceso a la educación, donde los grupos criminales se convierten prácticamente la única alternativa de salida para la recolección de recursos, ¿sí? Para satisfacer las necesidades básicas. Y pues eso crea, digamos, un direccionamiento cultural desafortunado que el Estado no ha sabido combatir. ¿Por qué? Porque el Estado la solución ha sido, no, creemos una política criminal totalmente sancionatoria, incrementemos penas, incrementemos grupos policiales, pero realmente el fondo del asunto no se ha tratado. Entonces pensaría yo Permanece. que realmente la solución está dentro de los elementos de carácter fenomenal. Claro, frente a ello, ¿qué medida preventiva podrías proponer? Bueno, digamos que hemos realizado algunas actividades
con algunas universidades, algunos colegios en el sur del país, especialmente los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en donde se crean procesos de educación popular en derechos humanos, procesos de promoción cultural de diferentes actividades artísticas y también procesos de formación en actividades técnicas y tecnológicas con convenios con diferentes universidades de carácter privado y también con diferentes entes de cooperación internacional. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer en estos procesos? Es desligar en esas comunidades vulnerables la presencia de personas que puedan hacer parte de esos grupos de delincuencia organizada, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, el tema concluye en la falta de oportunidad, ¿sí? En la falta de política pública preventiva y en la falta de una política pública que realmente permita un desarrollo sostenible, ¿sí? Mientras hay un desarrollo sostenible, busquemos unos procesos de equidad, de igualdad, unos procesos de una democracia real, ¿sí? Yo creo que podremos hablar ya un pasito más dentro de nuestra evolución histórica. Claro que sí, te hacía la pregunta porque realmente en esa línea todos los países, me atrevería a decir, no solamente nosotros que nos une la triple frontera, estamos alerta o a la expectativa de conseguir, de proponer, de poner sobre la mesa con la seriedad que amerita este tema, tocarlo, ciertas medidas preventivas. Y esto sería, creo yo, en función a la posición que en este caso tienes, ¿no? Quizás tú mencionaste también con anterioridad el tema que, ¿por qué no apostar por un carácter preventivo más que sancionador? O sea, usualmente las autoridades o mayormente dichas personas tienen este pensamiento, mentalidad, vamos a apuntar por este ideal de sancionar, de elevar las penas, cuando no siempre si hablamos de solución va encaminado a ese sentido. Podemos apostar por otras ideas tal cual tú lo mencionabas. Doctor Sergio, me gustaría que usted nos comente en qué medida el lavado de dinero está vinculado al tráfico ilícito de drogas y cómo podemos combatirlo. Hay que recordar que la figura del delito de lavado de activo a lo largo de nuestra legislación nacional ha tenido una serie de modificaciones. Finalmente, hoy en día, para investigar un delito de lavado de activo, y eso es una de las formas en las cuales lógicamente se puede combatir también los temas de narcotráfico, es que a diferencia de la anterior configuración de este delito, te exigía saber cuál es el origen precedente. Entonces, la única forma de saber el origen precedente era, por ejemplo, a través de una sentencia. Si no había una sentencia, tú no podías investigar lavado de activo. Entonces, fácilmente alguien podría haber cometido un narcotráfico, pero a pesar de ello, no podías iniciar una investigación de lavado de activo porque tenías que tener una sentencia por narcotráfico. Hoy en día las cuestiones han cambiado, se necesita solamente algún indicio, ¿no? Para poder iniciar una investigación de lavado de activo. Recordemos que el lavado de activo, al nacer de un origen ilícito, no solamente se podría dar por el narcotráfico, sino por cualquier otro delito. Pero en el caso del narcotráfico, una gran particularidad que tiene precisamente esta fenomenología está relacionado a las cuestiones pecuniarias. Las personas que van a vender droga, que van a transportar droga, de promedio hablamos de cuantiosas sumas de dinero, de gran incremento patrimonial a las arcas económicas que tienen finalmente los que cometen este delito. Y en muchos de los casos, ese dinero obtenido no se lo quedan, sino que lo que empiezan a hacer es desarrollar precisamente las fases de configuración del delito de lavado de activos. Es decir, empiezan a convertir el dinero porque se empiezan a comprar más propiedades, se empiezan a comprar Claro. automóviles, casas, etcétera. Entonces se está viendo una fase que viene es una conversión, luego una transferencia. Luego podemos tener unos terceros que lógicamente obtienen estos bienes, los tienen en su poder, pero que saben que toda la obtención de este dinero ha sido producto, por ejemplo, del tráfico ilícito de drogas. Entonces, por supuesto que sí, existe esa gran estrecha relación entre ambos delitos, porque recordemos que en el caso del lavado de activos, este lavado de activos siempre nace de un origen ilícito de que va a ser que cualquier cuestión de delito. ¿De qué manera combatir? Y yo creo que un adelanto muy importante ha sido precisamente desterrar la anterior precisión, ¿no? En el caso de Inostroza, cuando se establecía que para las investigaciones en los contextos de lavado de activos, necesariamente yo tenía que conocer el origen ilícito. Hoy en día no. No, no es, no, o una sentencia de conocimiento absoluto, sino que ahora con un indicio de desbalance patrimonial, yo podría investigar.
Y lo gran interesante es que en muchas investigaciones de lavado de activos se han dado cuenta que el origen ilícito precisamente era de narcotraficantes. No es pues un secreto que la gran mayoría que cometen estos delitos terminan comprándose cuantiosas propiedades, cuantiosos bienes, ¿no? Entonces, relojes de marca y demás. Entonces, precisamente, una labor interesante ha sido ello. Dos, las labores, volvamos lógicamente a lo anterior, y creo que ahí es algo bastante interesante, la lucha frontal contra los temas de organización. Aquí ya, cuando hablamos de esta mezcla de delitos, en el caso peruano tenemos otra fiscalía, ya no es la fiscalía especializada en tráfico ilícito de drogas, sino que acá tenemos las famosas fiscalías supraprovinciales. Una fiscalía supraprovincial que analiza cuestiones de delitos de diferentes ramificaciones, como por ejemplo crimen organizado, lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. ¿Qué hacer para mejorar ello? Creo que el incremento de fiscales especializados en la materia, no solamente en Lima, sino Claro que a sí. nivel de muchos, sobre todo estos lugares del interior del país, resulta siendo necesario, ¿no? El personal administrativo, mayores policías especializados, yo creo que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a los temas de combatir estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones de esta naturaleza. Creo que sí, ¿no? Totalmente. Algo que coadyuvaría bastante es incrementar el tema del personal, como se lo estaba señalando, la logística también, porque pues es parte de, y todo lo demás. Y también cuando usted puntualizó cómo es que operan y trascienden tanto a grande escala, porque no es que el dinero obtenido como tal, pues logran ser tan evidentes que permanecen en sus propias cuentas, no, sino es ahí donde da cabida, inicia y se prepondera en este caso un tema de lavado de activos. Ahora, si queremos mantener esa línea, hablando de desafíos, doctor Sergio, ¿qué desafíos enfrentan las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico ilícito de drogas en zonas de difícil acceso o control? Un gran tema. Y ahí ingresamos precisamente en el apoyo que tiene que tener el Estado en cuestiones de tener personal especializado, personal no solamente de esa magnitud, sino que cuenta con las herramientas de protección, la cantidad de personas para enfrentar muchas veces en lugares no tan accesibles. No es un secreto para nosotros que en lugares donde ya existen confrontaciones con ciertas guerrillas, subversivas que se dedican en muchos de estos casos a los temas de tráfico de drogas, todavía no se ve un gran incremento de apoyo de las Fuerzas Armadas como para poder combatir este tipo de situaciones. Es algo que siempre se ha criticado. Si tenemos una problemática tan grande como el tráfico ilícito de drogas, ¿por qué no se envía a las Fuerzas Armadas, un gran personal de las Fuerzas Armadas, precisamente para poder combatir esta situación? Esas Entonces, las zonas. Fuerzas Especiales, sí, y lamentablemente se han tenido muchas veces varias emboscadas, ¿no? A efectivos policiales, con resultados lamentables. Entonces, si ya Sí. tenemos una problemática identificada, acá ya tenemos una cuestión más política para poder combatir de esta forma, enviando, por ejemplo, no solamente la cantidad de efectivos policiales, sino a las Fuerzas Armadas para poder combatir esta problemática social. Entonces, mayor equipamiento, mayor estrategia de combate nos va a ayudar en estos lugares de difícil acceso por no las circunstancias encontradas, poder combatir. Pero mientras que seguimos teniendo, volvamos, cuestiones de problemáticas políticas, tenemos un problema porque vamos dejando de lado el enfrentar problemas tan delicados como viene a Claro. ser el tráfico ilícito de drogas.